Hey, señoras y señores, seguimos en su programa Prime Time. Qué bueno que continúan con nosotros en este programa, porque vamos a recibir a nuestro distinguido amigo y hermano Osiris Ramírez, y que nos invitado por quien comparte esta cabina con nosotros, que es el licenciado Rodolfo Cabrera, el Duque. ¿Cómo está usted, Duque? Bien, bien, y mejor de escucharlo usted. Sí. Con esa intensidad y esa fogosidad que le caracteriza. Pero honrado de tener la presencia del amigo común, el ingeniero Osiris Ramírez, Sí. que tenemos ya casi 40 años de conocernos. Ah, bueno. Somos grandes amigos Buen y sobre rato. todo que hemos compartido visión de futuro y de presente siempre. Mantenemos la misma ética, la misma filosofía. Y sobre todo que Osiris es un hombre que se mantiene actualizado en las lides del comercio exterior y del comercio internacional de la República Dominicana. Para eso lo hemos invitado para hablar de un fenómeno económico relativamente nuevo que se trata de los centros logísticos y de la posición relativa que ya tiene República Dominicana en el mercado internacional, sobre todo en un mundo global como el que tenemos. Para eso hemos... ¿Sabes, Osiris? Y hay muchas cosas, muchos temas importantes en estos días de cambio y de reformas y todas estas cosas. Pero tú nunca has pensado en tú representar al país, por ejemplo, desde la Cancillería, para manejar el movimiento económico y comercial de los consulados, que la mayoría hacen nada porque gente quizás no tienen el conocimiento pleno de qué es lo que le corresponde hacer. Bueno, primeramente agradecer la convocatoria tanto a Rodolfo como al decano de la comunicación, Marino, a quien cada vez que me toca entrevistar me digo lo mismo. Marino fue la primera persona que me entrevistó a mí en materia de comercio internacional y confió en mí y yo se lo agradezco. Sí. Te convertiste en mi asesor desde ese momento, ¿verdad? Muchas gracias. Y del programa que representaba. En verdad yo pienso que en primer lugar la tecnocracia en materia de comercio internacional y comercio exterior es un tema muy delicado que debería tomarse muy en cuenta por parte de los gobiernos de los estados. Por eso, desde que yo salí del estado en el 2008, fui escogido por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para manejar una área que es el área de Centroamérica y el Caribe en materia de lo que es asesoría y consultoría en relación con todo lo que es la aduana, logística y ese tipo de elementos. Hablar de consulados, verdaderamente, República Dominicana, la visión de un cónsul en función de lo que debería ser a lo que es, dista mucho. Sí. Porque los cónsules realmente deberían ser los representantes comerciales del país en los países donde están radicados. Ahora ha habido una cierta mejoría porque verdaderamente se han creado unas figuras que se llaman consejeros comerciales, los cuales están dentro de las instituciones diplomáticas y manejan los aspectos que tienen que ver con el comercio. No obstante a eso, en verdad la parte diplomática es muy bonita, pero es una carrera demasiado, pero demasiado sofocante. Yo mismo, sin querer, me he convertido en un embajador de las aduanas de República Dominicana y creo que mi trayectoria lo ha demostrado por la cantidad de países que hemos visitado llevando el conocimiento en materia de aduana, en materia de vender lo que es lo que hablaba Rodolfo, los centros logísticos como régimen especial aduanero económico. Entonces, no, Marino, yo no quisiera verdaderamente volver otra vez al Estado. Acabo ahora mismo de renunciar a una consultoría que tenía con la Dirección General de Aduanas por esas mismas razones, porque estoy dedicado más al aspecto de un doctorado en Derecho Aduanero y Derecho del Comercio Exterior con una Universidad de México. Y prefiero quedarme en esa área, más bien en el área académica, en el área de la consultoría, en el área de la asesoría,
pero ya desde el punto de vista privado. Porque es que el Estado tiene muchos bemoles. Tú mismo acabas de dar una cantidad de noticias y de las 10 noticias que escuché, ninguna ha sido positiva. Entonces uno tiene que ver realmente que lo más importante en un profesional es su paz. Y yo creo que ya yo encontré la paz desde el punto de vista académico. Pero ¿qué tú podrías decir con el conocimiento aduanal que tú tienes de ese manejo empresarial y comercial, de intercambio entre países? Porque tú has estado visitando muchos países precisamente en esos cónclaves, en esas reuniones de enlace empresarial, ¿verdad? De qué tú puedes aportar a mi país y qué mi país puede aportarte a ti. Entonces, ese es el trabajo fundamental del cónsul. Es empresarial, es el intercambio comercial, ¿verdad? Porque la otra parte que la hace es el embajador, ¿verdad? La embajada. Pero la parte de conexión, ¿verdad? De orientaciones y de estímulo al comercio, al avance y desarrollo, también intelectual, es del cónsul, el que lo hace. Y el cónsul va allá a esos países a hacer una doble acción, o sea, duplicar lo que hace el embajador, ¿verdad? Entendiendo el cónsul que él es como el embajador. No, usted no es eso. Usted es otra cosa. Y usted tiene un trabajo constante que no es lo del embajador. Fíjate, uno de los mejores ejemplos para analizar eso, y lo voy a traer como un símil muy rápido y darte al mismo tiempo la razón. El hecho de que dicen los grandes pensadores que la expresión más sublime de la economía es la política, pero viceversa. La economía es la versión más sublime de la política. Sí. El mejor ejemplo lo hemos vivido aquí en República Dominicana, cuando no hay embajador de los Estados Unidos. Quien ejerce la función del embajador es el agregado comercial. Porque yo creo que aquí hay poca cosa que hay que hablar un embajador. No creo que sea tanto así. Yo lo que pienso es que la figura más importante dentro del aspecto en este momento, vamos a decirlo con claridad, esto es un cambio que la geopolítica ha traído consigo como geoestrategia, que se llama la neologística pospandemia. ¿Qué significa esto? Sencillamente el mundo cambió. Después de la pandemia, el mundo es otra cosa. Desde el punto de vista de comercio exterior y comercio internacional, el mundo no es lo mismo. Entonces, ¿qué conlleva esto? A que se analice la diplomacia comercial, lo que tú acabas de decir. Incluso Cancillería, dentro de su escuela, tiene un diplomado, creo, que maneja la parte que tiene que ver con diplomacia comercial. Eso es un tema que sería interesante analizarlo y darle una vuelta en ese sentido, desde el punto de vista de cuáles serían las nuevas estrategias diplomáticas que el Estado Dominicano pudiera llevar a cabo. Y eso pudiera estimular mucho lo que son la importación, las importaciones y las exportaciones, que es mucha la lucha que se ha cogido tratando de aumentar eso para que crezca nuestra producción, principalmente agrícola. No, y que se equilibre la balanza comercial. Es que se equilibre la balanza. Esa es la parte más importante. Tú hablabas del dólar. Y la única manera de poder lograr el equilibrio del dólar es cuando las importaciones son mayores a las exportaciones. Es la única forma. Exactamente. No, para que estemos claros por qué el dólar sube. Adelante, Rodolfo. Osiris, en ese tenor, ¿cuál es tu percepción de la posición relativa de República Dominicana en el nuevo mercado global a partir de las nuevas figuras que ha incorporado por leyes nuevas, como la de los centros de operaciones logísticas? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Antes que nada, nosotros deberíamos explicarle a la sociedad. En primer lugar, el concepto de hub logístico no es más que una forma de cómo definir el posicionamiento geopolítico de un país con su geoestrategia comercial. Lo que acaba de mencionar el querido Marino, en el sentido de cómo nosotros podemos aprovechar nuestra gran ubicación geográfica para explotar ese gran posicionamiento geográfico hacia los demás países del mundo. Una de las razones fundamentales que nos conllevan a pensar en esto es la organización de este concepto.
como tú, que eres experto en materia de aduanas, al igual que nosotros, tú entiendes muy claro que en la aduana existe lo que se llama el convenio de Kioto revisado. El convenio de Kioto revisado no es más que un convenio internacional que establece la armonización de los procedimientos y las operaciones aduaneras. Dentro de él existe un marco que se llama el anexo específico. Dentro de ese anexo específico existen lo que se llaman los regímenes aduaneros. Uno de los aspectos primordiales que se debería llevar a cabo por parte de la Organización Mundial de Aduanas es volver a revisar el convenio de Kioto del 2000. ¿Por qué? Porque ya no existen nada más los aspectos de los regímenes aduaneros. Existen los regímenes aduaneros económicos y uno de ellos, fundamental, es el régimen aduanero del almacén. ¿Por qué? Porque ya el almacén reviste una parte primordial en toda la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque tú mantener mercancía dentro de un puerto no es lo saludable. Mucho más por las demoras que se pagan de permanencia, como las demoras que se pagan del contenedor. Entonces tú tienes que darle la opción a estas grandes empresas a que ubiquen un punto central. ¿Para qué? Para que puedan hacer lo que se llaman los procesos mínimos. ¿Qué son los procesos mínimos? Yo traigo mercancía a granel, traigo cualquier tipo de mercancía a granel y yo la puedo distribuir desde República Dominicana hacia otras áreas geográficas, ya sea de Sudamérica, con visión a España o con visión a Europa, perdón, y a Asia, como al revés, desde Asia a Europa con visión a Sudamérica, usando a República Dominicana como ombligo. Yo recuerdo que no hace mucho pude ver y algo que me motivó en una gran exposición del maestro Iván Gatón, donde Iván decía que todo partía de República Dominicana. Y yo le concedo la razón, porque incluso si nosotros miramos la historia de República Dominicana, nos vamos a dar cuenta que las primeras razones de salida de expediciones, ya sean expediciones de descubrimiento o expediciones comerciales, surgieron de República Dominicana. Hoy nosotros tenemos la gran ventaja de tener un país con una infraestructura de 8 aeropuertos, más de 8 puertos hábiles, en donde nosotros pudiéramos utilizar estos recursos para poder expandir lo que se llama el concepto del negocio feeders. ¿Qué es el negocio feeders? Traemos grandes mercancías, las distribuimos aquí, por ejemplo, vamos a citar una fábrica de pintura internacional que quiere establecerse aquí, traer la base de la pintura, traer los aditivos y desde aquí, en lugar de mandar pintura base, mande, por ejemplo, el semigloss ya terminado aquí. ¿A quién le va a salir esa gran ventaja y ese gran privilegio de esa mano de obra? A República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que incentivar? Bueno, ya lo hicimos. Ya el Estado jugó su papel. El Estado acaba de lograr, no hace más de 2 meses, una nueva ley, que es la 3024, donde realmente se crearon los centros logísticos. ¿Qué son los centros logísticos? Bueno, la ley ampara más, ampara los centros logísticos, ampara las empresas operadoras de centros logísticos y ampara también las empresas operadoras logísticas, que son 3 elementos diferentes los 3. Entonces, esto es bueno analizarlo con la gente para que la gente entienda que esto no es zona franca. La gente confunde mucho este concepto con zona franca. La zona franca hace transformaciones sustanciales. Usted trae materia prima y la convierte en producto terminado, donde usted deja una merma, igual que aquel régimen especializado que en una ocasión tú manejaste en aduana, que fue la importación, la internación temporal para perfeccionamiento activo. Te recuerdo que en exoneraciones, cuando fuiste director, eras tú quien tenía bajo tu mando esa situación. Entonces, yo creo que lo más factible es instruir a la población de la importancia que reviste esta campaña que ha abierto el Estado y fundamentalmente el presidente de la República de vender nuestro país real y efectivamente como el hub logístico del Caribe. Esto no es un sueño. Se están dando los pasos para ello. Primero, creamos una ley nueva de aduana, que tú como nadie lo sabes, que duró 40 años, 60 años, una ley que yo decía que teníamos una aduana que era un cohete,
pero ese cohete funcionaba con leña. ¿Por qué? Porque teníamos una aduana automatizada, pero sin sistematización. ¿Qué es lo que te da la sistematización de todo un proyecto? Te lo da su hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible de un tributo? Es la legislación que lo marca. Es la que te dice cuál es el hecho generador, cuáles son los sujetos y cuál es real y efectivamente la obligación tributaria. Entonces eso es lo importante de conocer sobre este concepto. Más que todo, ya con la ley 168-21 adecuada a lo que es el nearshoring, adecuada a lo que son los centros logísticos, adecuada a un sinnúmero de factores y con parte de esos reglamentos ya aprobados, sacamos la 3024. Ya el país está montado casi en una trayectoria que nadie la va a paralizar. ¿Qué nos falta? Nos falta un proyecto que se inicia mañana en el Congreso de la República y hago el anuncio, que es un proyecto sobre lo que se van a llamar la Ley de Corredores Logísticos. ¿Qué es esta ley? Esta ley va a diseñar cuáles van a ser las áreas que se van a determinar como áreas logísticas y cuáles serán las avenidas y las carreteras que se van a determinar como avenidas logísticas. Okay. Ese es lo que te va a empalmar los puertos con los nodos de comercialización. ¿Para qué? Para que tú no encuentres en un área logística un motel o tú no encuentres un bar de esto como nosotros vemos la 6 de noviembre que se está llenando de bares cuando el objetivo de esa área por ahí era crear efectivamente áreas logísticas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que descongestionar la ciudad, sacar la zona industrial de Herrera para esas zonas por ahí, porque real y efectivamente esas zonas industriales ya no están dentro de la estructura rural, sino que ya son urbanas. Eso es parte del poder que ha perdido el gobierno dominicano. El gobierno dominicano ya de poder lo que tiene quizás es un 50%, porque el otro 50% lo repartió a los poderes fácticos. En contubernio con políticos que se han hecho socios, ha repartido cosas de seguridad nacional, la ha puesto en manos privadas y por eso el gobierno hoy en día no tiene fuerza para imponer que en un área está dedicada a esto. Y fíjate cómo la producción nacional sigue siendo bloqueada, torpedeada, precisamente por los importadores, en contubernio con países poderosos que tratan de ampliar su comercio y no tener responsabilidad de comprarnos nada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hoy en día tiene el mercado? Porque la aduana puede ser un medio de medición, para uno darse cuenta que si entra mucho más de lo que sale en República Dominicana, ¿por dónde anda ese parámetro? Mira, en primer lugar, lo que tú dices es mucha realidad. En todos los países del mundo existe un poder fáctico, porque eso no es exclusivo de República Dominicana. No obstante, como dice un gran amigo, aquí está desbordado. Un gran amigo nuestro, Francia Estrella, que dice que en República Dominicana existen dos condiciones para que te hagan caso. O apellidos sonoros, que viene siendo el poder fáctico, sí, o el chantaje. Aquí hay gente que vive del chantaje y eso lo sabemos todos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El planteamiento que tú haces es muy interesante porque la aduana es un instrumento que regula muchísimas cosas, que la gente entiende que real y efectivamente la aduana solo sirve para cobrar impuestos. Y ahí es el grave error del concepto de la sociedad dominicana. La aduana tiene unas cantidades de potestades transversales en donde ella incide que la gente se quedaría con la boca abierta. Por ejemplo, en la misma ley de aduana existe el fuero aduanero, que es una figura que poca gente lo conoce. Y es el derecho de la aduana a regular las demás instituciones que estén dentro del territorio aduanero. Entonces, ese derecho se aplica tanto para los aspectos medioambientales, para el narcotráfico, no es que la aduana va a ejercer el poder de esas agencias, jamás, pero es quien la norma dentro de su territorio. Entonces, eso es interesantísimo evaluarlo. Lo que tú planteas es mucha verdad, el poder del Estado ha sido mermado por varias razones, no es solo por el hecho del concepto político, también ha sido mermado por el mismo concepto privado.
porque el sector privado entiende que cuando se le tocan sus intereses desde un enfoque fiscal, ya tú eres un enemigo de él. Pero intereses que son propiedad del Estado, que ellos se han abrogado ese derecho por ir en contubernio de políticos corruptos que le han entregado esos poderes sin acondicionarlo, sin decirle, espérate, te lo voy a entregar, pero esto tiene un sentido social amplio y tú tienes que ajustarte a ello, si no el Estado te quitaría. Pero es que tú hablas de eso, pero también hay que ver el otro lado del Estado, los abusos que el Estado ha cometido en ciertos aspectos. Ah, no, también. Por ejemplo, vamos a hablarte del ITEVI. Vamos a hablar del ITEVI aquí en este país. Sí, sí. El ITEVI dominicano se le calcula al arancel, que es un impuesto. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un impuesto pague impuestos? Sí. Entonces, esas son de las cosas. Sí. Por ejemplo, el famoso, ¿cómo que se llama el impuesto que tú tienes que adelantar en el ITEVI? Ajá, el anticipo. El anticipo. Óigame, eso es criminal. No. Eso es criminal. Hay gente que no sabe si va a vender y tiene que pagar por adelantado. Sí. Entonces, todas esas, cuando yo oigo de una reforma fiscal integral, yo pienso que nos vamos a sentar y que vamos a evaluar cada uno de esos esas puntos, cosas que se va a quitar. Pero no solo desde el punto de vista fiscalista, porque ¿cuál es el grave problema que nosotros tenemos en instituciones como la aduana? Y tú y yo, Quero, lo sufrimos y lo vivimos casi a diario. Es que todavía hay quedan unos dinosaurios que entienden que si el factor no es fiscal, no hay razón para que la aduana exista. Y es todo lo contrario, la aduana es un ente que sin mermar el control tiene que agilizar la facilitación, porque nadie trae mercancía para tenerlo en los puertos. Exacto. Y esa es la realidad. Yo no conozco un solo comerciante que se sienta conforme de que él traiga por ejemplo, vamos a un caso específico, a mí me llama un amigo y me dice, tengo 21 días con un contenedor de goma en el puerto de Caucedo. Le digo, algo mal tú hiciste. Me dice, bueno, no, me cogieron y me pusieron a firmar la 6.1, que es una duda razonable por el valor, pero la administradora nueva dijo que ella entró nueva y que real y efectivamente ella tiene que revisar esa fianza. Y tiene 10 días revisando la fianza. Cuando ese es un proceso que automatizadamente se puede... A los 20 minutos tú puedes demostrar si la fianza está correcta o no. Estoy equivocado. Sí, pero espérate un momentico. No será porque aquí ha habido empresarios, ¿verdad?, corruptos, ¿verdad?, que han manejado, chantajeado al gobierno y paralizan compras de ciertas personas para ellos venderla, Eso puede ser aquí había un director de aduana en el gobierno pasado, no te voy a mencionar el nombre, pero que aquí había un empresario que era que lo manejaba y lo llamaba y le decía, mira, pues aquí existe una dictadura, una de las dictaduras más criminales que existe aquí precisamente por dar los poderes del Estado a mano privada, una de las dictaduras más peligrosas que existe en la que nosotros vivimos y que este gobierno, yo lo he visto tratando, hay gente que hasta se me ríe cuando yo lo digo, pero yo todavía creo en el amor, como decía el otro gran sabio Fausto Rey. Todavía yo pienso que se puede recobrar otra vez. Sí, pero esa gente, según como yo te digo, empresarios que manejan el dólar en Dominicana, ya tú sabes que ellos son los que dicen ley, batuta y constitución. Así ha habido empresarios que han manejado al director de aduana y cuando ellos traen 100 furgones de algo, Osiris trae 10 y le dice, mira, parame eso ahí, Busca la forma de pararme eso ahí. Eso no lo dudamos, Marino. Ahora, hay que tomar en consideración que también no podemos tirarle la culpa completamente a un director general de aduana. Porque el director general de aduana está en la Abraham Lincoln. Sí. ¿Y qué pasa? Que los administradores de los puertos son su representación. Si un administrador no se siente realmente preparado, lamentablemente, ¿qué tiene que hacer? Obedece instrucciones. Sí. ¿Qué tienen que hacer? Decirle al director, no, yo no sirvo para esta posición, cámbieme de posición. Así, pero nunca lo vas a ver. No, pero aquí no, aquí eso no existe. Entonces, por eso a mí me extraña y me da mucha, a veces hasta dolor,
el ver que hayan situaciones como la que nosotros todavía vemos en pleno año 2024 sobre aspectos de dilaciones dentro de las aduanas. Cuando yo conozco la intención del director de aduanas y del mismo presidente de la República sobre el concepto de la agilización y la facilitación. ¿Cuándo tú vuelves? comercial. Porque tiene que poner rápido. ¿Cuándo vuelves? Lo tenemos planificado No, para no hacer. planificado, no. ¿Cuándo vuelves? Compromételo ahora mismo. Osiris. Vamos a darle 2 semanas. 2 lunes. El lunes. Sí, porque yo soy el que doy las órdenes ahí. Aceptado. Bueno, ya ustedes oyeron. Gracias, hermano. Qué esperemos que no gusto, qué honor me hace, ¿verdad? Eso es mutuo. Esta invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Rodolfo Cabrera, el Duque. Gracias, gracias. Señores, hasta aquí, Prime Time.